Gloria, gloria. La palabra del Señor se las prestamos para que ustedes puedan seguir el mensaje que vamos a ver ahorita y puedan ustedes darse cuenta que todo lo que se habla aquí pues es bíblico. Todo lo que hablamos viene en la palabra del Señor. Amén. Y hoy vamos a hablar de un tema precioso que muchos de nosotros, yo creo, como creyentes del Señor, ¿cuántos de aquí han tenido sueños y anhelos en su vida? ¿Cuántos? Muchos de ellos han sido sueños rotos, como luego coloquialmente se dicen, sueños rotos. Pues sí, pues estás casado y soñabas con casarte de nuevo, pues no, eso no se puede, ¿no? Entonces, sueños y anhelos que tal vez sean alineados a los propósitos de Dios, eso se cumple porque el Señor Jesús mismo te ayuda a que se cumplan, ¿no? Tiene que estar alineados con el propósito de Dios a tu vida. Y nosotros vamos a ver un tema hoy, se vale soñar, pero con fe y con lealtad. Amén. Se vale soñar. Amén. Vamos a la palabra del Señor en Génesis 37. Vamos a ver una historia tremenda de un hombre de fe. Un hombre de fe que también pasó por circunstancias muy complicadas a causa de su fe. Y él tenía un don, él tenía sueños y veía visiones y tenía sueños, José el soñador, y el Señor lo llenó de su gracia. Era el último de los hijos de Jacob, sí, del patriarca Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac. Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel, y pues José fue el más pequeño de todos sus hijos. Tal vez por eso lo quiso tanto, que llegó al grado de que sus mismos hermanos llegaron a odiarlo, ¿no? Una vez tuvo un sueño donde decía que 12 manojos de espigas se inclinaban así, y que él era el manojo al que se le inclinaban. Y los hermanos estaban fúricos porque pues decía que cómo era posible que ellos iban a inclinar ante el mocoso ese, porque lo veían como una persona inferior porque era el más pequeño de todos, ¿no? Aunado a esto, tenía el amor de su padre porque era un hombre ya viejo, entrado en años, y era el consentido del papá, ¿no? Y le hizo una túnica hermosa de colores que eran carísimas en ese entonces, no cualquiera traía una túnica así de colores, y se la puso a José. Cuando lo mandó el papá a llevarles la comida a sus hermanos allá al campo donde andaban ellos cuidando el ganado. José en el 37 fue vendido por sus hermanos, hermano. Lo vendieron así como un esclavo, hermano. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo, mira. Del 23 al 28. Sucedió pues que cuando llegó José con sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, en un pozo, en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas, o sea, árabes, que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y que vayamos a encubrir su muerte? Porque ellos pensaban matarlo, no venderlo. Hicieron garras la túnica de José, la túnica que le regaló su padre, y la llenaron de sangre, y le dijeron al papá que un animal salvaje había matado a su hermano. El papá sufrió durante muchos años pensando que su hijo había muerto. Amén. Sin embargo, no fue así. Lo vendieron a unos árabes que iban a Egipto a negociar cosas, ¿no? Y dice en el 26, entonces Judá le dijo: ¿para qué lo matamos? ¿Para qué encubrimos su muerte? 27 dice: mejor vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él y asintieron que estaba bien. 28. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y se llevaron a José a Egipto. Wow. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? ¿Qué pasa? Vamos a ver una lección encontrada en la vida de José hoy en día que nos puede enseñar bastante.
Sí, porque es un hombre que enfrentó adversidades extraordinarias y aún y con todo lo que enfrentó mantuvo su fe. No renegó de Dios, mantuvo su fe y su fidelidad y su lealtad al Señor Jesucristo. Esta es la enseñanza del día de hoy. Por eso dice el título, se vale soñar, pero con fidelidad y con lealtad, o con fe y con lealtad. La historia de José no solo es un relato histórico, sino es una fuente de inspiración para que tú y yo aprendamos a enfrentar los desafíos de la vida, hermano. Muchas veces nuestra propia familia nos va a traicionar. Muchas veces vamos a pasar por situaciones de angustia y de dolor y de aflicción a causa de la misma casa. A veces nuestros mismos hermanos, nuestras familias van a traicionar el amor que les tenemos. Sin embargo, nosotros tenemos que permanecer fieles al Señor y perdonar, como dice la palabra, 70 veces 7. Amén. La trayectoria de adversidades. José enfrentó el odio de sus hermanos y la esclavitud y la prisión injusta. La primera lección, vamos a ver unas lecciones. La primera lección es la providencia de Dios. La providencia en medio de la adversidad. Aún en medio de la adversidad, Dios le proveyó a José lo necesario. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la primero, en inciso A, dice que en medio de la adversidad, sí, Dios estaba presente guiando cada paso de José. Tú vas a decir, ¿cómo, pastor? Pues si lo vendieron. Dios tenía un plan para todo. Y dice la palabra del Señor que no hay cosa que suceda, sino para bien a los que amamos al Señor. Todo lo que pasa, pasa para bien a los que amamos a Dios. Aún las cosas que no son tan buenas, es para bien de tu vida y de la mía. Es para bien nuestro, hermanos. Amén. Y entonces, amados hermanos, así como José confió, tú primero tienes que tener la seguridad de que va a proveer Dios. Segundo, que vas a tener que tener confianza en Dios. ¿Sí? José confió en la providencia divina. También debemos de confiar en que Dios estaba trabajando incluso en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Tú vas a decir, pero lo vendieron como esclavo, pastor. Sí, pero él debería estar muerto. Porque ellos primero pensaron y planearon matarlo. Antes de venderlo, planearon matarlo. Tú vas a decir, entonces, ¿dónde está la provisión? Pues en que en ese momento pasaron los vendedores, ¿no? Y esa caravana en el desierto, que pues el desierto de Madián es un desierto inhóspito, tuvo que pasar exactamente y justamente en el momento que tenían en el pozo a José. Pues fue Dios proveyendo la salvación para su vida. Muchas de las veces nosotros no vemos las cosas como lo que es una bendición de parte de Dios y pensamos, hijo, le pasó esto. Bueno, Dios sabe para qué. Dios tiene un plan y un propósito. Tal vez estás aquí y tú dices, porque me obligan a venir, porque mi hijo está internado. Sí, pero a lo mejor el propósito de Dios era que te arrepintieras. Era que lo conocieras de verdad. Porque de oídas lo habías oído, mas ahora lo vas a conocer. Y hoy, tal vez, esa cosa que tú veías como algo malo, el Señor lo puso en tu camino como una bendición de provisión para frenar el dolor y la aflicción en tu vida y que aprendas a tener una vida cristocéntrica, una vida llena del amor de Jesús. Sabes que luego la palabra del Señor nos enseña que cuando ya lo vendieron, hermano, sí, el joven ya vendieron, ya te platiqué, en el 31 dice que degollaron un cabrito, le llenaron de sangre la túnica y le dijeron al papá que había muerto, ¿no? Llega a Egipto, lo venden, vamos al capítulo 39, hijo, por favor. Dice José y la esposa de Potifar, llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, era un capitán de la guardia, un varón egipcio, lo compró a los que vendían los esclavos, lo compró, ¿sí? Dice el número 2, mas Jehová estaba con José, y fue un varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio, que era Potifar, capitán de la guardia del faraón. Y 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, tenía la gracia de Dios ese muchacho.
Hay quienes tienen estrella y quienes nacen estrellados. José tenía estrella. Estaba bajo la gracia de Dios. Y vio su amo que estaba con él y que todo lo que hacía él, Jehová lo prosperaba de su mano. Todo lo que hacía le iba bien. Así pues, dice 4, halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, o sea, después de Potifar mandaba a José. Y le entregó a su poder todo lo que tenía. ¿Te fijas cómo a pesar de que iba como esclavo, lo puso en lugar de honra porque era fiel a Dios? No renegó ni iba en la caravana diciendo, ¡ay! Y estos hermanos me la van a pagar, lo voy a matar cuando yo salga de aquí del anexo. ¡Ay! No más que salga y van a ver, que no sé qué. Ya sabes. No renegó, dijo, gloria a Dios. Todo tiene un plan y un propósito, Dios para todo. Y llegó y Dios le dio honra. Y aconteció que desde que le dio el encargo de su casa, número 5, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? ¿Y de qué? ¿Quién llevaba la bendición? José. José era el que tenía la bendición de Jehová, porque te aseguro que Potifar no creía en Jehová, creían en los dioses que ellos se adoraban, como el dios de, pues no sé, Nimrod y todas esas cosas que ellos adoran, ¿no? Entonces resulta, amado hermano, que es importante que nosotros entendamos algo. Aconteció que después de que todo esto que tenía José, dice, le dio el encargo y todo lo que bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así como en su casa como en el campo. Todo lo que José cuidaba, prosperaba, que sembraba y era el que más melón daba. Amén. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, dice en el 6, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. O sea, aparte estaba guapo el muchacho, galanón, era galán José. Amén. No era de malos bigotes. Amén. Y bella presencia, dice. 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo, válgame Dios, digan conmigo, válgame Dios. ¿Qué tenía que parecer? ¿Una qué? Una dama. ¿Sí? ¿Y sabes qué pasó? Apareció la mujer de su amo. ¿Y qué crees que hizo? Le echó el ojo. Fíjate, diablo, Satanás, mi Señor la reprenda. Amén. ¿Y sabes qué pasó? Puso sus ojos en José y dijo, ven, duerme conmigo. Santo, dice Damián, en el 8. Pero él no quiso. ¿Por qué? Porque era fiel, porque era leal, porque tenía fe en Dios, porque era un hombre leal a Dios y leal a su amo que lo había tratado con honra. Esto es para que tú entiendas que se vale soñar, pero tú tienes que tener estos requisitos y estas características para que Dios te honre. Tener temor de Dios, ser leal a tu amo, ser leal al Señor. Amén. Si eres trabajador, sé leal a tu patrón, cuídale, no le robes. Si estás sirviendo en Adulam, sé leal a la obra, no hagas las cosas mal, no seas desleal al Señor. Amén. Y dijo, no, ¿cómo crees? He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, le dijo en el 8. 9. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, es lo único que me dijo, eso no se toca. Amén. Es la hora de la medicina. No. Eso no se toca. Eso no se toca, le dijo el amo a José. Todo lo que hay aquí tú lo puedes tomar, pero esto no. Amén. Y tú tienes que tener la fe, la lealtad de José para que seas prosperado. Y le dijo, no hay otra cosa en esta casa y ninguna me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios.
Tú puedes faltarle a lo mejor al pastor, a la obra, pero a Dios, cuidado, hermano, que le falles a Dios. Y hablando, sí, a José, ella le hablaba a José cada día, o sea, era armada, ¿verdad? Estaba terca, estaba empecinada en echárselo al plato. Amén. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. 11. Aconteció que entró él un día a su casa para hacer su oficio. Yo creo que andaba trapeando y barriendo en la casa. No había nadie de los de la casa. Y ella lo agarró de la ropa y le dijo, ven, que te acuestes conmigo. Imagínense, ¿no? Cómo estuvo el cuadro, ¿no? Y él le dijo que no entiendes que no, armada. Salió corriendo y huyó, pero cuando ella vio que salió corriendo, le arrancó la ropa de sus manos y había huido. ¿Qué crees que hizo con la ropa que traía en sus manos? Enojada y despechada, empezó a gritar a toda la servidumbre y empezó a decir que él había querido abusar de ella. Fíjate nomás, así se hacen los chinos. ¿Y sabes qué pasó? Llamó a los de su casa, les dijo, miren, nos ha traído un hebreo para que vinieran a hacerse burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo y yo le di grandes voces. Gran mentira, ¿verdad? Lo sabemos. Viendo que yo alzaba la voz y gritaba junto a su ropa, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella se puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando yo el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y se molestó mucho. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Otra desgracia. Primero lo vendieron y ahora lo metieron al bote por una prisión injusta. ¿Sí? Sin embargo, la segunda lección de fe de José es que la integridad en el camino de ascender. ¿Sí? Tú vas a decir, ¿cómo va a ser bendición eso si lo metieron al bote? Bueno, Dios tenía un plan mayor. Ya era el mayor de la casa de Potifar, lo llevó a la prisión. ¿Y sabes qué pasó en la prisión? ¿Qué llevaba José con él? La gracia de Dios. Cuando estaba en la prisión, se ganó la confianza del carcelero y empezó a servir en la cárcel, y la gracia de Dios estaba sobre José y empezó a hacer que la cárcel fluyera, corría al home, como quien dice, y fluía a la casa, que era la cárcel, y halló gracia José delante de los carceleros, porque la gracia de Dios estaba sobre José. ¿Sí? ¿Sabes que el poder y el perdón y la reconciliación está primero, antes de eso está la integridad para ascender? ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo veo en el 39, 7 al 20, y yo puedo ver cuando esa mujer quiso condenarlo, quiso juzgarlo, él guardó la integridad, hermano. Guardó la integridad. José enfrentó la tentación de Potifar, pero mantuvo su integridad. Él no se acostó con la mujer de Potifar. Dijo que no, porque no le estaba permitido y porque era fallarle a Dios. ¿Sí? Segundo, recibió una prisión injusta. A pesar de ser injustamente tratado, José permaneció fiel a Dios. Y tercero, tuvo un testimonio de integridad, porque en la historia de José destaca la importancia de mantener la integridad, incluso cuando enfrentamos tentaciones y adversidades. ¿Le servía de algo decir que no era cierto? Pues no le iban a creer. Puso su dedo sobre su boca, se quedó callado y aceptó la voluntad de Dios, porque todo lo que pasa para bien a los que amamos al Señor. Pero voy a la cárcel injustamente. Él defiende mi causa. Él defenderá mi causa. ¿Y por qué? Porque es un hombre justo. Hay personas que no hacen las cosas justamente y quieren que Dios los defienda. Ahí no, ¿cómo le haces? Pues si te agarraron con las manos en la masa, ¿cómo quieres que te defienda Dios? Ahí no se puede. Vas a tener que pagar la consecuencia de tu pecado. Pero cuando eres un hombre justo, Dios pelea la batalla de los justos. Amén.
¿Y sabes qué más hace el Señor? Cuando ya veo la lección de fe de José y el poder del perdón y la reconciliación, me voy al 45. Después de que estuvo en la cárcel, fue levantado con poder porque le interpretó, ¿sí? Le interpretó un sueño a un copero y a un pastelero que estaban ahí del rey, y les interpretó unos sueños que tuvo, y surgieron, ¿verdad? Les dijo que pronto estarían nuevamente en el palacio. Estaban ahí en la cárcel por deslealtad, habían robado, creo, cosas al faraón, ¿sí? ¿Y qué sucede? Cuando lo puso José en el 40, dice que interpretó 2 sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra el señor de Egipto. En el 1, dice 41 en adelante. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Los metió a la cárcel, ¿sí? Donde José estaba preso. Amén. Amén. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y José les servía, y estuvieron días en la prisión. Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, estaban arrestados en la prisión. Tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, y cada uno con su propio significado. Vieron a ellos, a José en la mañana, y los miró, y aquí que estaban tristes. Y José les preguntó: ¿por qué parecen no igual vuestros semblantes? Y en el 8 dice, ellos le dijeron: es que hemos tenido un sueño y no hay quien nos lo interprete. Y se lo dijeron a José, el que tenía el don de interpretación de sueños, ¿no? Y entonces José les dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid había 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano a Faraón. Le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Te ruego que uses conmigo la misericordia, diciendo: ya te dije que va a pasar, pero acuérdate de mí cuando salgas. Amén, amén. ¿Sí? Y luego dice: de misericordia, hagas mención a mí, el Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. O sea, ahí por fin dijo: me vendieron y estoy aquí justamente. Acuérdate de mí cuando salgas. Después dice en el 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José: bueno, yo también soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces le respondió José y le dijo: esta es mi interpretación. Los 3 canastillos son 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete para todos los sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio el jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. ¡Wow! Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Híjole, padre. Pero ¿qué pasa? Aconteció que pasados 2 años pasaron. Pasan 3 meses y ya me quiero ir. 2 años pasaron. Y tuvo Faraón un sueño. El sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. De ahí viene el dicho ese que ahí vienen las vacas blancas. ¿Sí? Y ese sueño, en el sueño Faraón soñaba que las 7 vacas flacas se comían a las vacas gordas. Y entonces vinieron todos los consejeros del Faraón y nadie pudo interpretar el sueño de Faraón. Entonces, después de 2 años, se acordó el copero que en la cárcel había un muchacho que interpretaba sueños. Entonces se acordó de Dios que tenía un siervo ahí que está preparándose para que pudiera ser enviado. ¿Ah? Y resulta que lo mandó traer cuando Faraón, sí, le dice el chismoso del copero: cuando el panadero y yo estuvimos en la cárcel,
Ahí estaba un chavo que interpretaba sueños, eso lo ves en el 11, en el 41, 11 y 12. Él nos interpretó sus sueños y declaró cada uno conforme a nuestro sueño. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente en el 14, 41, 14 en adelante. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel, lo afeitaron, lo cambiaron de vestidos y vino Faraón ya cambiado como un egipcio. ¿Sí? Le dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que tú tienes interpretación de sueños. No está en mí, dijo José, pero será Dios el que responda. Entonces cuando ya, ¿sí? Le responde, le interpreta el sueño, ¿sí? El asunto le pareció bien a Faraón en el 37 y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien repose el Espíritu de Dios? Dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás en el 40, 41, 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. ¡Wow! Fíjate, de esclavo a segundo de Faraón, al hombre más poderoso de Egipto y del mundo en ese entonces, que era el ejército más poderoso del mundo. Dijo, tú pondrás y se gobernará todo mi pueblo con lo que tú digas, como tú lo digas. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¡Wow! Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y se lo puso a José como símbolo de poder y autoridad. ¿Sí? ¿Qué hizo el papá cuando llegó el hijo? Le puso su anillo, reconociéndole su calidad y condición de hijo. El hijo pródigo le mató un becerro gordo, hizo fiesta, le cambió las túnicas, lo metió a bañar, llegó como tazo dorado y lo puso de nuevo como nuevo, ¿no? Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doble en rodilla delante de él, y lo puso sobre toda la tierra. Le puso collares de oro, vestir ropas de lino fino, finísimo, dice aquí. ¿Sí? Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Imagínate el poder que le dio. ¡Wow! ¿Tenía sueños José? Y fueron truncados por la envidia y los celos de sus hermanos. Pero Dios permitió todo esto para que se cumplieran los sueños de José. Sueños de que iban a estar muchos inclinándose delante de él. Amén. Entonces la tercera lección de José es el poder del perdón y de la reconciliación. Cuando yo veo en el 45, del 1 en adelante, cuando regresan sus hermanos, tenían hambre, regresaron sus hermanos y buscaron. Y José, no podía José ya evitar decirles que él era José, el que habían vendido. Regresaron los hermanos, le pidieron comida porque estaban muriendo de hambre en la tierra donde ellos vivían. Y José los reconoció y dijo, estos son los que me vendieron. Y le dijo, a ver, les voy a dar grano, porque José, gracias a los consejos de José de Egipto, todos sus lagares estaban llenos de granos y tenían comida suficiente para muchos años. Entonces le dijo, bueno, les voy a vender comida. Pero le dijo a un criado, mete una copa, mi copa de oro, métela entre los burros y entre la comida. Para cuando vayan los alcanzas y luego buscas. Y cuando sucedió eso, los alcanzaron, encontraron la copa que ellos mismos pusieron, con la excusa de que, bueno, porque me quisiste robar, déjame a tu hermano el más pequeño. Lo dejó ahí como rehén. Y dijo, ve por tu padre y tráelo. ¿Vive tu padre? Dijo, sí, todavía vive, tráeme a tu padre. Como diciendo, tráiganme a toda la familia. Pero José tenía la intención de ver de nuevo a sus padres. Y lo hizo con la intención de que ellos pasaran un mal rato. ¿Sí? O sea, los hizo sufrir un ratito, pero no los mandó matar. Él podía haberlos matado ahí mismo. Sin embargo, no lo hizo. No descubrió su identidad, no lo reconocieron. Recuerda que ya era un niño cuando lo vendieron, ya era un hombre, rapado, afeitado, pintado, yo creo como los egipcios, con todo lo que los egipcios se ponían. No lo reconocieron. Entonces, cuando ya regresan los hermanos con su papá y todo, y para recuperar a su hermanito que dejaron ahí pues lo dejaron empeñado.
¿Ah? José en el 45 dice que ya no podía contenerse, en el 45:1, de todos los que estaban al lado suyo, y clamó y le dijo: hagan salir de mi presencia a todos, y sacó a todos los egipcios. Nomás dejó a sus hermanos y a su padre ahí. Y no quedó nadie que al darse a conocer nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. No, ahí le pregunta, perdón, me adelanté un poquito. Ahí les preguntan: ¿vive aún mi padre? ¿Sí? Y luego ya le dijeron ellos, no le podían responder porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense, soy José. Y ellos se acercaron y dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendieron en Egipto. Ahora pues, no entristezcan, que no se pongan tristes, ni les pese haberme vendido. ¿Por qué? Porque me vendieron y yo vine aquí para preservar mi vida y la vida suya. Estaban muriendo de hambre. Si no hubieran vendido a José, no hubiera estado ahí en el lugar de honra, y no pudiera darles de comer, no le hubiera podido dar todo lo que les pudo ofrecer. Entonces, aquí la lección es de que él, en lugar de tomar venganza, fue un hombre reconciliador. Cuando tú quieres tener sueños de grandeza, si tú tuviste alguna cosa que te hizo daño antes de llegar a Cristo, tú tienes que aprender a ser fiel, leal, a ser un reconciliador, a ser perdonador, y ponerte a cuentas con Dios y a cuentas con tu hermano. La palabra del Señor nos enseña en el Padre Nuestro que cuando nosotros oramos, el Padre Nuestro dice: Padre Nuestro, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Así pues, amado hermano, el encuentro con sus hermanos revela a José su identidad, mostrando el poder del perdón. Y luego, la historia de José está marcada por la reconciliación y la restauración familiar. Tú viniste a este lugar con sueños, con anhelos, pero lo primero que tienes que hacer es que va a haber un proceso, un desierto, va a haber tal vez un encierro, y va a pasar un tiempo donde Dios va a tratar con tu vida y va a prepararte para posteriormente poder redimir tu casa y restaurar tu casa y levantar tu casa y hacer de tu casa un altar familiar. Amén. Yo lo pude vivir, yo tuve que pasar por una cuestión de internamiento. Después de todo lo que pasé, Dios me llevó a ese proceso, y el Señor me llevó a poder restaurar mi casa, mi familia, y a poder tener las bendiciones que el Señor me ha dado ahora. Amén. Así sucede. ¿Se vale soñar? Sí, pero con fe y con fidelidad y lealtad, siendo un hombre capaz de rechazar las tentaciones, siendo un hombre capaz de tener la integridad para decirle que no al pecado, siendo leal a Dios, leal a quien ha servido a Dios junto conmigo, como mi pastor que me ha guiado, ser leal a mi autoridad espiritual, sí, ser un hombre sujeto a autoridad. Amén. Y sabes, amado hermano, el paso redentor y el perdón redentor el perdón de José no solo reconcilió a su familia, sino que también trajo redención a todos los involucrados. ¿Por qué? Porque cuando ya le dijeron que sí estaban vivos, ¿sí? Dice en el 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años más, eran 7 años, de los cuales no habrá ni arado ni siega, ¿sí? Y dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, y para preservar la prosperidad sobre la tierra, y para darles vida por medio de la gran liberación. Así pues, dice en el 8, no me enviaste tú acá, sino fue Dios el que me mandó. Fíjate, él diciendo: Dios me mandó, no ustedes, hermanos. ¿A poco yo te dije a ti, Minerva, por qué me encerraste en la casa de rescate donde me encerraste? No, Dios me llevó. Y cuando yo llegué a esa casa, el Señor me empezó a restaurar y empezó a cambiar áreas en mi vida que estaban necesitando ser cambiadas. Amén. Ahora le dijo: así pues tú me enviaste, no me enviaron ustedes, sino Dios, porque me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Dense prisa, vayan por mi padre, dígale que estoy vivo, dígale que aquí estoy, que no va a haber más hambre en su casa. Amén. Dice: vayan por él, ustedes van a habitar aquí en un ladito de Egipto, en Gosén, que es tierra de bendición.
en Gosén, y estarán cerca de mí, tú y tú y tú y tus hijos y tus nietos, tus ganados, tus vacas, todo lo que tengas, tráiganselo. Les voy a dar tierras aquí para que aquí vivan junto conmigo. Fíjate el corazón de José, hermano. Corazón de perdón, de reconciliación, de restauración, de edificación, porque edificó hasta un pueblo ahí, que fue el pueblo que después creció tanto que tuvo que liberar Moisés. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, sí, habitarás en la tierra de Gosén, y ahí te alimentaré, pues, en el 11 dice, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todos los que tienen. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca les habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y dense prisa, traigan a mi padre ya. Él amaba mucho a su padre. Imagínate todo el tiempo que pasó sin ver a su papi. Lo decía, ya me quiero ir. ¿Por qué? Ya quiero ver a mi mami. Durabas una semana sin ir a la casa, volado. No llegabas, nomás ibas a ver que le robabas. No, que le llevaras un pollo. No creo. Y besó a sus hermanos. Se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Han de haber dicho que si hubiera querido los mata ahí mismo. ¿Ah? Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos, porque Faraón amaba a José, porque era un hombre que tenía la gracia de Dios, y gracias a José todo Egipto estaba próspero aún en tiempos de hambre. ¿Por qué? Porque estuvo recopilando grano y todas las materias primas durante mucho tiempo, 7 años, y guardando para los años de la sequía, y ahí podía él venderles a todos. ¿Sí? Y comer todo Egipto. Y cuando Faraón le dijo a José, di a tus hermanos que hagan esto, que carguen vuestras bestias, que vayan y vuelvan a la tierra de Canaán, y que tomen a vuestro padre y a vuestras familias, y que vengan para acá, porque yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. El mismo Faraón ofreciéndoles eso. Amén. Y tú mandas hacer esto, tomen de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, tráiganse a su padre y vengan. No se preocupen por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será de ustedes. Wow. Qué hermoso, ¿no? Y así lo hicieron los hijos de Israel. Le dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró de todo para el camino, papitas, cocas y de todo. A todos ellos Dios le dio cambios de ropa. A Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido para pagar la gasolina y todo eso, para el viaje. O sea, vete en un viaje, hermano. Todo lo que el Señor les proveyó nomás. ¿Y de dónde vino todo? De una maldad de su corazón. Pero Dios les puso en su corazón eso para que pudieran después preservar su vida. Pero mandó al más perdonador. Si hubiera mandado al más malo, los mata ahí mismo, ¿no? Mandó al hombre más amoroso y más perdonador de todos ellos, al más lleno de gracia, al que interpretaba los sueños, al más preparado. Amén. ¿Sabes qué hermoso, qué lección tan hermosa? Porque el camino de la elevación tiene un propósito divino. Cuando te está llevando de menos a más, no es para que traigas el radio y que andes así. No es para eso. Entre más arriba estés, más humilde tienes que ser. Entre más arriba estés, más amoroso, más perdonador, más reconciliador, más sabio, más ungido, más lleno de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es eso lo que te va a hacer valer. Lo demás es basura. La elevación al segundo grado de ser el segundo de Egipto, después de pasar por las prisiones, fue elevado a una posición destacada en Egipto porque tenía un propósito divino. Dios le reveló ese propósito. Y la vida de José revela incluso que en los giros de la vida Dios tiene un propósito mayor. A veces te va a poner en situaciones que no vas a entender, pero Dios tiene un plan para todo. Otra cosa es que él siempre tuvo fe en su viaje.
Así como José perseveró en la fe, también tú y yo debemos de confiar que Dios tiene un plan para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos completamente lo que esté pasando. Y por último, la lección de fe de José, que es la fidelidad en los tiempos de abundancia y de escasez. Había escasez en toda la tierra, pero él fue fiel en los tiempos, aún en los tiempos de prosperidad. Hay gente que le llegan las bendiciones y se olvidan de Dios. Mándame trabajo, Señor, porque necesito trabajo. Te mando trabajo y te olvidas de Dios. Tiempos de fidelidad en los tiempos de prosperidad. José mantuvo su fidelidad a Dios incluso cuando disfrutaba de todo el poder y de toda la prosperidad de Egipto. Siempre siguió amando y respetando a Jehová de los ejércitos. No se hizo al Dios de ellos, ¿verdad que no? ¿A quién adoraba José todavía? A Jehová de los ejércitos. Hasta el mismo faraón dijo, el espíritu de su Dios está sobre él. Hay que ponerlo aquí para que nos guíe. Amén. ¿Y sabes qué? Tuvo mucho cuidado en las adversidades. Durante la hambruna José cuidó de su familia, demostró compasión y demostró fidelidad. Tal vez tú no lo entiendas mucho, pero a veces hay personas que no entienden, ¿no? A veces tú puedes hacer cosas buenas por personas que a lo mejor están mal. Pero por compasión y por fidelidad a Dios es que se hacen. ¿Sí? Como ayudar a tus padres, por ejemplo, y aunque no estén bien delante de Dios, tú los ayudas porque tú sí estás bien delante de Dios. Y sabes que tienes que honrar a tu madre y tienes que honrar a tu padre. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Y qué haces? Haces lo que hizo José con sus hermanos. O ayudar a tus hermanos, aunque no quieran nada con Cristo. Fuera otro diría, no, pues hay que se la aviente. Eso tiene porque se merece. ¿Eso qué? Solo Dios juzga. Amén. Tú sé sé leal, sé fiel a Dios, sé compasivo, sé misericordioso. Ayuda a tu padre, ayuda a tu madre, ayuda a tus hermanos, aunque estén fuera de la voluntad de Dios. Pero es que anda encricado, pues no le des dinero. Cómprale un lonche, unas gordas. Siéntalo a comer ahí en tu cama, en tu casa, en tu mesa. Dale un lugar donde pueda estar la persona esa que necesita. Amén. Y sabes, amado hermano, qué importante es que perseveró y fue un hombre fiel en tiempos de adversidades. Pero ¿cuál es la lección final? Es que tenía una fe que era consistente. La vida de José nos enseña a ser fieles a Dios tanto en los momentos de abundancia como en los momentos de escasez. Hay gente que nada más se acuerda de Dios cuando no hay. Y luego le llega y se olvida. A Dios hay que amarlo arriba y abajo. Siempre, en todo momento, y dar gracias a Dios por todo. Amén. La conclusión es que este mensaje nos muestra que nos sumergimos en las lecciones inspiradoras de la vida de José de Egipto, porque queremos ver la fe, la integridad, el perdón, el propósito divino de Dios y la fidelidad de José, que me desafía a mí en lo personal a vivir de una manera similar a él, no renegando de las cosas que suceden, siendo leales y fieles a Dios en todo momento, en todo tiempo, siendo íntegros, no deshonrando el testimonio de Jesús, leales a Cristo y no haciendo cosas malas, no cayendo en tentaciones. Amén. Que podamos aplicar estas lecciones en nuestras vidas confiando que la providencia de Dios estará con nosotros, manteniendo la integridad de todas las circunstancias y siguiendo el propósito divino, independientemente de las adversidades. Porque Dios es Dios y Él sabe lo que hace. Tal vez tú y yo no, pero Él sí. Y Él sabe para qué lo permite. Ponte de pie. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre precioso, en el nombre de Jesús te damos gracias. Yo te pido de favor que repitas conmigo esta oración. Esa es la oración de fe. Con esta oración tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. La palabra de Dios nos enseña en Juan 1:12, que todo aquel que declara a Jesús como su Señor y Salvador tiene potestad de derecho de ser llamado Hijo de Dios. Asimismo, también nos dice en Romanos 10:10 que con el corazón creemos, pero con la boca declaramos para salvación. Amén.
Y yo te invito a que hagas esa oración. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento y te recibo como mi único Señor y Salvador. Ten misericordia de mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria.